Buenos días, feliz domingo. Bien, hermanos, hoy celebramos el último domingo del calendario de la iglesia, calendario litúrgico, y conocido más bien como Domingo de Cristo Rey o el Domingo del Reino de Dios. Y bien, el próximo domingo comienza un nuevo calendario con la temporada de Adviento, pero hoy, este día, además de expresar gratitud, pues el reino de Cristo nos da una pausa para pensar en nuestra participación ahora en el reino de Dios en la tierra. Además, podemos comenzar con una revisión de cómo participamos en la obra del reino durante el último año y con imaginación ver áreas hacia las que podríamos avanzar en el próximo año. ¿Qué les parece, hermanos? Bueno, vamos a comenzar. El tema de esta semana es el qué, el por qué, el cómo y el cuándo de la participación en el reino. Y nuestro sermón de hoy lleva por título El momento más importante es ahora. Y está sustentado en la escritura del Evangelio de Mateo capítulo 25 y versos del 31 al 46, donde se detalla el qué, el cómo y el cuándo de la participación en el reino, en la conocida metáfora de las ovejas, las cabras y el juicio. ¿La recuerdas, hermano? Si no, la vamos a ver más tarde. Hermanos, quiero comenzar con la lectura de una obra, un libro que se llama Las Tres Preguntas. Es un libro para niños, escrito por John Muth, y está basado en un cuento del escritor ruso León Tolstoy. Y en el cuento, un niño llamado Nikolai pensaba en lo que significaba ser una buena persona y decidió que había tres preguntas que necesitaban respuesta para entender cómo ser una buena persona. La primera pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento para hacer las cosas? Segundo, ¿quién es el más importante? Y tercero, ¿qué es lo correcto? Vamos a ver si damos respuesta a las tres preguntas. Continúa el cuento. Los tres amigos de Nikolai, una garza, un mono y un perro, intentaron ayudar, pero sus respuestas fueron limitadas. Nikolai decidió consultar con una vieja y sabia tortuga llamada Leo. Encontró a Leo cavando en su jardín y le hizo las tres preguntas. Leo solo sonrió y después de observarlo un poco, Nikolai decidió que podía ayudar a Leo, ¿sí?, a cavar en su jardín como estaba haciendo un hoyo desde que era joven y fuerte. Ahora, mientras cavaban, se desató una tormenta, por lo que se apresuraron a regresar a la casa de Leo. En el camino, Nikolai escuchó un grito de ayuda y descubrió un panda inconsciente cuya pierna había sido herida por un árbol caído. La llevó a la casa de Leo y le entablilló la pierna. Cuando el panda se despertó, gritó, ¿dónde está mi bebé? Con eso, Nikolai corrió de regreso a la tormenta hasta el lugar donde la encontró y allí en el bosque encontró a la bebé panda fría y temblando. Nikolai llevó a la bebé con su madre y la ayudó a secarla y calentarla. Y al día siguiente, la tormenta había pasado y la pata de la madre panda se sentía mejor, pero Nikolai todavía no tenía las respuestas a sus tres preguntas. Así que le volvió a preguntar a la tortuga Leo y la sabia tortuga respondió, pero si tus preguntas han sido respondidas, continuó explicando. Fíjate, ayer, si no te hubieras quedado para ayudarme a cavar mi jardín, no habrías escuchado los gritos de la panda pidiendo ayuda en la tormenta. Por tanto, el momento más importante era el que dedicabas a acabar el jardín. Y el más importante en ese momento era yo. Y lo más importante era ayudarme a mí con mi jardín. Más tarde,
Cuando encontraste a la panda herida, el momento más importante fue el que dedicaste a repararle la pierna y salvar a su hijo. Los más importantes fueron la panda y su bebé. Y lo más importante era cuidarlos y mantenerlos seguros. Recuerda, entonces, que solo hay un momento importante y ese momento es ahora. El más importante es siempre aquel con el que estás y lo más importante es hacer el bien a quien está a vuestro lado. Por estos, mi querido muchacho, son las respuestas a lo que es más importante en este mundo. ¿Qué te pareció, hermano? Esta historia para niños, fíjate bien, ilustra el texto del sermón de hoy, o sea, de Mateo 25, del 31 al 46, donde Jesús habla sobre el juicio y cómo debemos participar en el reino de Dios ahora. Vamos a leer de los versos del 35 al 46, que dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: Apártense de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá: Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Esta es nuestra escritura del sermón, la escritura de hoy, la escritura de un juicio. Y entonces esta escritura concluye el tema de la justicia del sermón del monte, donde dice Jesús: Porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y más adelante, Mateo señala que esta justicia no proviene de que guardemos la ley, sino de la misericordia y el amor de Dios por los demás. Podemos corroborarlo en Mateo 9:13 y Mateo 22, de 37 al 40. Ahora, cuando nos concentramos demasiado en los aterradores versículos del juicio, o sea, del 41 al 47, nos perdemos del qué, por qué, cuándo y cómo participamos en el reino de Dios. Y mientras reflexionamos sobre esta escritura, vamos a considerar estas ideas. Primero, podemos ignorar cómo es el reino de Dios. Ni las ovejas ni las cabras reconocieron lo que estaban haciendo o no haciendo como participación en el reino de Dios. Fíjense bien que el teólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Duke, Stanley Cuervas, escribe: La diferencia entre los seguidores de Jesús,
Y aquellos que no conocen a Jesús, es que aquellos que han visto a Jesús ya no tienen ninguna excusa para evitar al más pequeño de ellos. ¿Qué te parece? Y bueno, así como Nicolai, el niño del cuento, no vio sus acciones como respuestas intuitivas a las tres preguntas, tampoco nosotros percibimos el misterio de que el reino de Dios está obrando en la tierra en este momento. ¿Qué te parece, hermano? Vamos a continuar con la segunda idea. El por qué detrás de nuestras preguntas y acciones es importante. Y tanto las ovejas como las cabras expresan sorpresa ante las acusaciones del rey. Ambos grupos, si se dan cuenta, hacen una pregunta similar. Señor, ¿cuándo te vimos? Ya lo escuchamos, ¿verdad? Pues bien, sin embargo, su motivación para hacer la pregunta fue bastante diferente. Las ovejas actuaron bondadosamente hacia los más pequeños, sin considerar si serían recompensadas o alabadas. Y las cabras, por otro lado, hacen la pregunta con una advertencia tácita de si hubiéramos sabido que eras tú. Bueno, las cabras todavía estaban atrapadas en la mentalidad de obras y recompensa, sin entender que la gracia extendida a los demás, no espera nada a cambio. ¿No es así? Bueno. Y es que a veces en nuestros esfuerzos de extensión nos centramos más en identificar y servir a aquellos que determinamos nosotros mismos que son los más pequeños, que en expresar la compasión natural que surge como fruto del Espíritu Santo. Si no, veamos cómo el señor Stanley Saunders escribe lo siguiente. Incluso la definición más amplia de los más pequeños, como cualquiera y todos los necesitados, conlleva una consecuencia similar si los actos de compasión resultantes están motivados por la recompensa prometida en la parábola. De hecho, cuando están motivados extrínsecamente, tales acciones dejan de ser compasivas en absoluto. Recaen en tipos de caridad que preservan la vulnerabilidad de los más pequeños para confiar en la rectitud de los bienhechores. En otras palabras, a medida que avanzamos en nuestra búsqueda para identificar a los más pequeños, las fauces de la parábola se cierran de golpe. Nos descubrimos en el corral de las cabras. ¿Qué te parece? Bueno, tercera idea. Podemos aprender del ejemplo del niño Nicolai, el niño del cuento de las tres preguntas, que a menudo no necesitamos mirar mucho más allá de aquellos que se cruzan en nuestro camino. ¿Cuándo? Durante el curso de la vida ordinaria, en el día a día. Así que mantener los ojos y los oídos abiertos a una necesidad que podamos satisfacer es una forma de responder a las preguntas de qué, cuándo y cómo participamos en el reino de Dios. ¿Qué te parece? ¿Lo has hecho, hermano? Bien. Cuarta idea. Crear relaciones nos ayuda a evitar que convirtamos a las personas en proyectos. Porque cuando nos tomamos el tiempo para desarrollar relaciones, óyelo bien, cuando tomamos el tiempo para desarrollar relaciones, encontramos valor en cuidar a los demás y en ser cuidados por los demás. Y en lugar de convertir a una persona en un proyecto de justicia social o evangelización, nos convertimos en las manos y los pies de Jesús. Lavamos los pies de los demás y a veces somos nosotros los ungidos profusamente con perfume. ¿Qué te parece? Así es Dios con todos nosotros. Bien, la señora Carla Works, que es profesora de Nuevo Testamento del Seminario Teológico Wesley, escribe lo siguiente, veamos. Bienaventurados los que han visto a un rey que no es como los reyes de este mundo. Son bendecidos porque conocen a un rey que trae verdadera paz, que ve a los necesitados y que escucha los gritos de los oprimidos. En el reino de Dios, nadie tiene hambre, nadie está desnudo, nadie está enfermo o está solo. Dar testimonio de Cristo como rey es ser un mensajero de este reino, servir a los demás y con ello profesar la invasión del glorioso imperio de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Pues bien,
Vamos a volver a las preguntas. Esas preguntas sobre quién, qué, dónde y por qué giran en torno a nuestra participación con Jesús, si te habrás dado cuenta. Nos ha invitado Él a unirnos a su trabajo, a unirnos a lo que Él ya está haciendo. Él está construyendo relaciones con los demás y a menudo nos incluye en su proceso, ¿no te parece? ¿No te has dado cuenta de eso? Y si consideramos el texto del sermón junto con el libro de las tres preguntas, aprendemos que el momento más importante para mostrar bondad y amor es ahora. Y la persona más importante es aquella con la que estamos ahora, relaciones. Y la acción más importante es la que podemos hacer, ayudar a nuestro prójimo. ¿No te parece? Así que lo que debemos hacer es el bien, cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos. Y el por qué es siempre, siempre un profundo amor por Cristo Jesús, por nuestro Cristo Rey, a quien servimos mientras vivimos y nos movemos en esta tierra. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te llevas de este mensaje? Bueno, he aquí el llamado a la acción. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Así que, como si fuera una tarea para esta semana, vamos a ver lo siguiente. ¿Sabes qué, hermano? Debes estar atento a las oportunidades para mostrar amabilidad con alguien, no te importe con quién. Haz el bien dentro de tus posibilidades y capacidades y luego da gracias por la oportunidad de unirte a Jesús en lo que Él está haciendo. Algunos lo expresan como las manos y los pies de Jesús. ¿No te parece? ¿No te gustaría hacerlo? Trayendo a muchos hijos e hijas a una relación personal, única, íntima, de familia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, participar con Jesús en la realización de su obra para el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos celebrando hoy al finalizar el calendario litúrgico, celebrando a nuestro Cristo Rey. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias por invitarnos a participar en lo que tú estás haciendo en esta tierra. Gracias por permitir que entremos en relación contigo para hacer el bien a quienes nos presentas frente a nosotros. Gracias porque despiertas la misericordia en nuestro corazón y podemos actuar movidos por tu presencia, por la presencia del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, entonces a alabarte y a amarte, a servirte en cada uno de nuestros semejantes, en cada uno de nuestros prójimos y darnos fuerza, sabiduría, poder, valentía para hacerlo. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.